8. Alimentación y dieta que imita el ayuno en la prevención y terapia de la diabetes. Quiero dar las gracias por la lectura y los consejos referentes a este capítulo al profesor Hanno Pichl, endocrinólogo y diabetólogo, director de la Clínica de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas de la Universidad de Leiden. La diabetes tipo 2. La diabetes de tipo 2 es una de las enfermedades más extendidas. En Estados Unidos la padecen 27 millones de personas, pero amenaza a otros 86 que están en situación de prediabetes. Prediabetes, porque sus factores de riesgo no son lo bastante elevados como para generar un diagnóstico de diabetes. En Italia, los diabéticos en 2009 eran unos 3 millones, con incidencia más alta en el sur, pero 1 de cada 3 italianos de más de 40 años corre el riesgo de desarrollar esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 35 años, el número de personas a quienes se ha diagnosticado diabetes en todo el mundo se ha cuadruplicado. Hemos pasado de 100 millones en 1980 a 422 millones en 2014. El diagnóstico se realiza midiendo los niveles de HbA1c, que es un índice de nivel medio de glucosa en la sangre. La glucosa reacciona con la hemoglobina y forma la hemoglobina glucosilada, designada como HbA1c. La diabetes también se diagnostica cuando por la mañana y en ayunas la glucosa supera los 125 miligramos de azúcar por decilitro. Los síntomas típicos de la enfermedad son sed intensa, micción frecuente, vista nublada, irritabilidad, entumecimiento de las manos o los pies y cansancio. A diferencia de lo que ocurre con la diabetes de tipo 1, en la de tipo 2 el páncreas produce insulina, pero las células del cuerpo, como la de los músculos y el hígado, igual que las adiposas, no responden de forma correcta. Se habla de resistencia a la insulina, causando una acumulación de glucosa en la sangre. Podemos describir la insulina como la llave que abre la puerta de las células para que la glucosa pueda entrar. En los pacientes diabéticos esta llave funciona mal y la puerta no se abre del todo, de modo que la glucosa no penetra en las células como debería. Pero el daño de las células sanas empieza mucho antes de que se diagnostique la diabetes, y en la mayoría de los casos, el sobrepeso y sobre todo la obesidad, así como una gran cantidad de grasa abdominal, producen un aumento importante de la diabetes y la llamada prediabetes. En el segundo caso, la glucemia en ayunas se sitúa entre 100 y 125 miligramos de azúcar por decilitro. Pondré un ejemplo. El riesgo de diabetes, tomando como referencia el índice de masa corporal IMC, se multiplica por 6 en mujeres con IMC de 25 frente al de mujeres con IMC de 21. Es la diferencia entre una mujer que mide 1,67 metros y pesa 70 kilos y otra que pesa 59. Un efecto similar se observa en hombres con IMC 27.5 e IMC 22. Significa que un hombre que mide 1,78 metros y pesa 69 kilos corre un riesgo de enfermedad diabetes 5 veces menor al de uno que pesa 87 kilos. Otro estudio ha puesto de relieve que la mejor manera de apreciar el riesgo de diabetes es medir el perímetro abdominal. El grupo que corre un riesgo mayor son los hombres cuyo perímetro abdominal supera los 102 centímetros y las mujeres cuyo perímetro abdominal supera los 88 centímetros. Alimentación, control del peso y prevención de la diabetes. Por tanto, mantener el peso ideal minimiza la posibilidad de contraer diabetes. Por ejemplo, sabemos que en los ensayos realizados tanto con humanos como con monos, machos y hembras, una dieta con una fuerte reducción calórica que reduzca el peso muy por debajo del mínimo indicado en el ejemplo anterior, impide por completo la aparición de diabetes en los monos o provoca una reducción de la glucemia en ayunas y de la grasa abdominal, lo que hace muy improbable la aparición de la enfermedad en estos individuos. Pero la gran mayoría de las personas no son capaces de seguir una dieta con restricción calórica del 30%, renunciando a la comida que les gusta
y prefieren no perder mucha masa muscular y quedarse delgadísimas. Por eso, y porque la restricción calórica a la larga puede provocar otros efectos colaterales, es importante idear estrategias que la mayoría de los individuos sean capaces de adoptar. Además, según varios estudios, cuando las personas obesas se someten a una restricción calórica diaria, la glucemia no baja o baja menos que en quienes se someten a restricción calórica partiendo de un peso corporal normal. En el apartado siguiente explicaré cómo cambiar de alimentación y presentaré las dietas periódicas que imitan el ayuno, que sirven para prevenir la diabetes y hacer que remita. Modificar la alimentación para prevenir la diabetes y hacer que remita. 1. Adoptar la dieta de la longevidad descrita en el capítulo 4. Combinada con el ejercicio físico descrito en el capítulo 5, nos ayudará a mantener un peso corporal y una grasa abdominal ideales. Pero como describiré más adelante, también puede reducir la aparición de diabetes con independencia del peso. 2. Comer en un intervalo máximo de 12 horas. En el capítulo 4, he presentado asimismo las investigaciones acerca del intervalo en que deberían incluirse las comidas. Si usted es una mujer que pesa 70 kilos y mide unos 60 metros y acostumbra a desayunar a las 8 de la mañana y a comer el último tentempié a las 11 de la noche, significa que a lo largo del día come durante 15 horas, lo que probablemente tendrá un efecto en su peso y en su sueño. Un método para bajar a un peso más saludable consiste en reducir ese intervalo a 11 o 12 horas, por ejemplo, comiendo el último tentempié a las 7 o a las 8 de la noche. Esta técnica también puede aplicarse para regular el peso. Por ejemplo, si no basta con limitar el periodo de comidas a 11 o 12 horas a lo largo del día, se puede limitar a 10 o incluso a 8, de las 8 a las 6 o a las 4. Como he recordado ya, las poblaciones especialmente longevas suelen obedecer a este esquema. 3. Comer más, no menos. Como he señalado en el capítulo 4, si se toma una porción relativamente pequeña de una tarta que sin embargo contenga mucha grasa y mucho azúcar, o 150 gramos de pasta o de pizza con queso, se ingieren 800 calorías con una cantidad relativamente escasa de comida, que por otro lado, no aporta el contenido adecuado de los principales minerales y vitaminas. En cambio, si se comen 40 gramos de pasta, unas 140 calorías, se pueden añadir otros 400 gramos de garbanzos, unas 330 calorías, y otros 320 gramos de verduras mixtas, unas 210 calorías, más 14 gramos de aceite de oliva, unas 120 calorías, alcanzando así las mismas 800 calorías pero comiendo más. Veamos un ejemplo comparando dos opciones de comida. Opción A, mala, 150 gramos de pasta o pizza, 150 gramos de queso y 60 gramos de salsa. El peso total del platillo son 360 gramos, con un total de calorías de 1110. Tiene un bajo contenido de nutrientes, vitaminas y minerales, los carbohidratos se transforman rápidamente en azúcares y un alto porcentaje de grasas saturadas insanas de origen animal. Opción B, buena, 40 gramos de pasta, 400 gramos de garbanzo o alubias, 320 gramos de verduras mixtas, 15 gramos de aceite de oliva. Peso total del platillo 775 gramos. Calorías totales 800. Tiene un alto contenido de nutrientes, vitaminas y minerales, de carbohidratos complejos y de grasas monoinsaturadas buenas, veganas. La opción B es claramente preferible por varias razones. A aporta más vitaminas, minerales y otros nutrientes que envían al cerebro señales de saciedad. B libera menos insulina. C permite comer más del doble de comida en peso que la opción A, llenando y dilatando el estómago, lo que envía al cerebro más señales de saciedad. Al mismo tiempo, aporta un 30% menos de calorías. D sustituye las grasas animales malas contenidas en el queso por las monoinsaturadas protectoras contenidas en el aceite de oliva. Y E a muchas personas les resultará más sabrosa, porque los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares tienden a ocultar el sabor de los demás ingredientes.
Otras se sentirán también más ligeras y no experimentarán el molesto reflujo gástrico, pese a haber ingerido el doble de cantidad de comida. Naturalmente, comer mucho, sobre todo de noche, podría provocar de todas formas reflujo ácido, aunque se trate de la opción B. En tal caso, es aconsejable consultar a un médico especialista y reducir la cantidad en todas las comidas. 4. Comer 2 comidas y un tentempié. Como ya he señalado en el capítulo 4, la idea de que deberían hacerse 5 o 6 pequeñas comidas diarias está muy equivocada, sobre todo si se aplica a personas que tienden a ganar peso o deben perderlo. El método ideal para mantenerse en el peso o perderlo es tomar un desayuno ligero, una comida y un tentempié a media tarde o por la noche. Muchas poblaciones que destacan por su longevidad adoptan este método. La alternativa puede ser un desayuno ligero, un tentempié a la hora de la comida y una cena más abundante. Naturalmente, si queremos estar seguros de que no haya contraindicaciones, debemos consultar antes a un experto en nutrición, un dietista o un dietólogo. En algunos casos, sobre todo en el de los ancianos y enfermos, una comida abundante podría causar trastornos digestivos o reflujo ácido, por lo que habría que desplazar la comida más abundante al mediodía, o al menos a una hora menos tardía, o optar por una solución que además del desayuno, incluya 2 comidas diarias menos abundantes en vez de una. Como ya he dicho, es importante no incurrir en estados de carencia de vitaminas, nutrientes esenciales y minerales. 5. Comer más carbohidratos complejos y verdura, y menos azúcares, pasta, pan y grasas malas. Mientras no se haya alcanzado el peso ideal y un perímetro abdominal correcto, pero también cuando se haya obtenido este resultado, hay que reducir al máximo los azúcares y almidones, el arroz, la pasta, el pan, etc., y las grasas saturadas, los quesos, la mantequilla, los dulces, etc. El hígado usa los azúcares en exceso para generar grasa, que se almacena en el mismo hígado o se traslada a varios lugares de almacenamiento, como el abdomen, la grasa visceral, y varias zonas repartidas por todo el cuerpo bajo la piel, que es la grasa subcutánea. El papel que desempeñan los alimentos grasos en la obesidad y las enfermedades no acaba de estar claro. Tradicionalmente, se ha considerado que una alimentación rica en grasas genera obesidad, pero hoy sabemos que aunque contribuye, en realidad la principal causante es una alimentación rica en azúcares, en almidones y grasas saturadas. Por otro lado, como ya he explicado, una alimentación rica en grasas y pobre en carbohidratos provocará en la mayoría de los casos una pérdida de peso, pero esto se debe, en parte, a la pérdida de agua y de masa muscular. Además, a largo plazo, las dietas ricas en grasas y proteínas son las peores en cuanto a mortalidad e incidencia y muerte por cáncer. Las grasas sanas, entre comillas, en cambio, sobre todo el aceite de oliva y las contenidas en los frutos secos, como nueces, almendras, avellanas, etc., se asocian a la salud y a la longevidad, por lo que pueden consumirse en cantidades relativamente altas. Es más, un puñado de frutos secos debería formar parte de la alimentación diaria junto con el aceite de oliva, vertido generosamente en las ensaladas y muchos otros platos. 6. Comer pocas proteínas. Teniendo en cuenta lo dicho, una alimentación pobre en carbohidratos y rica en proteínas y grasas animales se ha asociado a un riesgo 2 veces mayor de diabetes en una muestra de 40.000 individuos varones tras un seguimiento de hasta 20 años. Este dato concuerda con nuestra publicación de 2014, en la que con ayuda de la alumna Morgan Levine referimos los resultados de las observaciones en una muestra de 6.000 personas de Estados Unidos. El riesgo de diabetes aumentó en los individuos que comían más proteínas. 2 estudios posteriores que publicamos en 2011 y 2015 gracias a la labor de mi alumna Priya Balasubramanian y de mi colaborador de Quito, Jaime Guevara, se refieren a 100 pacientes de una población, mencionada varias veces en este libro, que vive en Ecuador y se caracteriza por un defecto genético en el receptor de la hormona del crecimiento, síndrome de Laron o enanismo de Laron, y que por este motivo rara vez pasa de 1 metro de altura.
comparados con sus parientes libres del síndrome que viven en las mismas ciudades y casas y por tanto comen lo mismo y están expuestos a los mismos riesgos, estos individuos son más obesos, pero hasta ahora ninguno ha enfermado de diabetes. Dado que el gen de la hormona del crecimiento está regulado sobre todo por las proteínas, este dato es una confirmación más de nuestros resultados. Una dieta rica en proteínas puede fomentar la aparición de diabetes, mientras que una dieta pobre en proteínas, o como en el caso de las personas con síndrome de Laron, la ausencia del receptor de la hormona del crecimiento, que equivale a ingerir poquísimas proteínas en la dieta, impide o reduce tajantemente el efecto de la obesidad sobre la diabetes. Otro dato que respalda estas conclusiones es el estudio realizado por el equipo de investigación de John Kopchick en Ohio, que ha evidenciado una protección de la diabetes en ratones portadores de un defecto en el mismo receptor de la hormona del crecimiento. Pero la confirmación definitiva de nuestra hipótesis llegó en 2015, cuando hicimos una prueba de tolerancia a la glucosa con personas diagnosticadas con el síndrome de Laron. No solo fueron resistentes a la insulina, sino también sensibles a ella. Su insulina funcionaba mejor que la normal, pese a que la mayoría de estas personas presentaban sobrepeso u obesidad. Como la resistencia a la insulina es la principal causa de diabetes, el descubrimiento podría explicar por qué no sufren esta enfermedad. Dieta y diabetes. Aunque para tratar la diabetes pueden aplicarse sustancialmente todas las recomendaciones hechas hasta ahora, a muchas personas que padecen esta enfermedad les cuesta cambiar por completo o bastante de alimentación. Ante todo hay que señalar que la causa más frecuente de los poquísimos decesos tras un ayuno prolongado radica en el uso de insulina. Algunos pacientes murieron por la combinación del ayuno y una inyección de insulina, probablemente porque la función de la insulina es defectuosa en sujetos diabéticos y el ayuno es capaz de devolverle su función normal. El mismo nivel de insulina que causaría una reducción normal de la glucosa puede provocar una bajada vertiginosa con el consiguiente choque hipoglucémico y en algunos casos con resultados de muerte. Como he explicado en el capítulo 6, el ayuno basado solo en agua es demasiado peligroso y muy difícil para la mayoría de las personas, sobre todo en el caso de los pacientes diabéticos, y solo debería practicarse en clínicas especializadas y con la asistencia de médicos y personal sanitario. En cambio, existen dos importantes estrategias alimentarias que recurren a dietas que imitan el ayuno y se han mostrado eficaces contra varios factores de riesgo asociados a la diabetes. Una de ellas es la que he descrito y desarrollado en mi laboratorio, de la que hablaré en el apartado siguiente. La otra es la de Michelle Harvey y sus colaboradores, que sometían a sujetos con sobrepeso durante 6 meses a un régimen alimentario en el que 2 días a la semana consumían solo 500 o 600 calorías en una dieta relativamente rica en proteínas. Los pacientes perdían grasa abdominal, mejoraban su sensibilidad a la insulina y reducían la tensión arterial. No obstante, los efectos sobre la glucemia de los pacientes con sobrepeso no eran relevantes, señal de que los beneficios de esta dieta para la prevención y el tratamiento de la diabetes resultaban limitados. Por otro lado, tiene la ventaja de que puede seguirse bajo la supervisión médica mínima. Las desventajas son que a la mayoría de los diabéticos les costaría practicarla durante años, y como se ha dicho, sus efectos sobre los niveles de glucosa y la resistencia a la insulina podrían ser limitados. Además, alternar continuamente un consumo diario de más de 2.000 calorías con otro de 500 puede inducir trastornos del metabolismo y del sueño, parecidos a los asociados al jet lag, observados en quienes hacen viajes de larga distancia. No obstante, esta dieta llamada 5-a-2 ha sido experimentada por miles de personas, sobre todo para perder peso, y de modo que corresponderá al diabetólogo y al paciente su adopción para prevenir y curar la diabetes. Dieta que imita el ayuno y terapia de la diabetes. Como se ha visto en el capítulo 6, la dieta que imita el ayuno es el resultado de casi 25 años de estudios en mi laboratorio. Se basa en cada uno de los 5 pilares de la longevidad y no solo se propone alargar la vida,
sino también permitir que el cuerpo se regenere y se cure. Las medicinas que toman los diabéticos bajan los niveles de glucosa en la sangre, pero no abordan las numerosas causas de la diabetes, algunas de las cuales se conocen desde hace tiempo, pero otras solo ahora empezamos a reconocerlas. Los resultados de nuestra experimentación con 100 pacientes son muy notables y muestran que 3 ciclos mensuales de 5 días de una dieta específica, ideada para imitar el ayuno, proporcionando entre 750 y 1100 calorías diarias, reducen los riesgos más importantes relacionados con la diabetes. Veamos un resumen de los mismos. 1. En personas con sobrepeso se han observado un descenso de más de 3.5 kilos de peso y una reducción de la grasa abdominal, con la consiguiente reducción del perímetro abdominal de más de 2.5 centímetros, sin o con una mínima reducción de masa muscular, como también se ha observado en los ratones. 2. En los sujetos con el IGF-1 elevado, que como hemos visto podría ser un factor de riesgo de la diabetes, provoca una fuerte reducción de este nivel. 3. En sujetos prediabéticos baja la glucemia en ayunas alrededor de 12 miligramos por decilitros, lo que supone un descenso superior al 11%, es decir, 2 o 3 veces mayor que el que se obtiene con otras dietas más rigurosas y mucho más agresivas, como la 5-2 y la del ayuno en días alternos. 4. En sujetos con niveles lipídicos altos baja los triglicéridos, que son un factor de riesgo de la diabetes de tipo 2. 5. En sujetos hipertensos baja la tensión sistólica y diastólica un 6%. La tensión alta es otro factor de riesgo asociado a la diabetes. Reprogramación y regeneración del metabolismo para la terapia de la diabetes. Como investigadores, tendemos a usar poco la palabra curación, porque suena un tanto exagerada. Sin embargo, para muchos diabéticos y la mayoría de los prediabéticos, las estrategias alimentarias descritas antes pueden acabar realmente en curación, como indican los datos clínicos señalados. Esto no significa que vayan a curarse todos o que sean procedimientos fáciles de aplicar, sino que la mayoría de los pacientes capaces de cambiar su alimentación a largo plazo, según las directrices indicadas en la primera parte de este capítulo, y a someterse con periodicidad a la dieta que imita el ayuno, podrán librarse para siempre de la diabetes. Por supuesto, para estar seguros de la eficacia de las estrategias, habrá que completar los ensayos clínicos con más de 1000 personas, pero invito a los pacientes a hablar de ello con su diabetólogo y a sopesar la posibilidad de empezar de inmediato. Los datos que nos dan las investigaciones con ratones y humanos indican que la dieta que imita el ayuno es una estrategia poderosa que puede curar la diabetes porque tiene los siguientes efectos. 1. Eliminación de la grasa. Tanto en los ratones como en las personas, desencadena un proceso en que el cuerpo quema muchísima grasa, por lo general la abdominal, que es la que mayormente interviene en el desarrollo de la diabetes y otras enfermedades. En concreto, los ratones sometidos a 2 ciclos mensuales de dieta que imita el ayuno ingieren la misma cantidad de calorías que los ratones alimentados de un modo normal, pero el grupo de la dieta que imita el ayuno sigue perdiendo peso, lo cual sugiere que estos ratones continúan quemando grasa incluso después de reanudar su alimentación normal. 2. Restauración de las células. La dieta que imita el ayuno estimula la autofagia y otros procesos celulares de restauración, destruyendo los componentes viejos y dañados para reemplazarlos por unos nuevos. 3. Regeneración. La dieta que imita el ayuno es capaz de sustituir las células dañadas por otras nuevas, activando las células madre. Las consecuencias son la regeneración y rejuvenecimiento celular. Hemos comprobado que en los ratones esto se produce en varios órganos y sistemas, en la sangre, el cerebro, los músculos y el hígado, y estamos a punto de publicar varios estudios en que se demuestra que también ocurre en otros órganos. Los resultados de los ensayos clínicos sugieren que en el hombre también se produce el mismo proceso de regeneración. Por ejemplo, en las personas sanas y con niveles bajos de glucosa o tensión baja, la dieta que imita el ayuno ha tenido efectos mínimos o nulos,
lo que significa que no ha implicado riesgos relacionados con un descenso excesivo en la tensión arterial o la glucemia. Como ya se ha dicho, los efectos de la dieta que imita el ayuno sobre la glucemia, la tensión arterial y otros factores de riesgo de la diabetes son mucho más pronunciados en individuos que al principio de la experimentación presentaban evidentes factores de riesgo de envejecimiento y de contraer enfermedades. Estos efectos señalan un rejuvenecimiento o una regeneración de las células dañadas o ambas cosas. Por tanto, si se reparan, rejuvenecen o regeneran las células musculares que tienen una débil respuesta a la insulina, pueden volver a funcionar normalmente. No es de extrañar que la resistencia a la insulina sea bastante rara en los jóvenes, sobre todo en los delgados, y esté mucho más extendida entre los ancianos, aunque no sean obesos. Un caso positivo, pero preocupante. He decidido publicar el correo electrónico siguiente, porque por un lado destaca la eficacia de la dieta de la longevidad antes descrita para la prevención y la terapia de enfermedades como la diabetes, y por el otro, evidencia el peligro de que uno haga las cosas por su cuenta. Este paciente ha corrido un gran peligro por haber combinado varios tipos de insulina con la dieta que recomiendo. Estimado Dr. Longo, usted no lo sabe, pero me ha salvado la vida. El pasado diciembre empecé mi descenso a los infiernos, con una parálisis en la pierna izquierda que me hizo pasar la Nochebuena en el hospital. Una serie infinita de análisis de sangre no identificaron nada alarmante. Tenía un fuerte reflujo gástrico, mala digestión y vómitos continuos, pero la gastroscopía y las pruebas alergológicas y de la intolerancia alimentaria no revelaban nada. Según los médicos, yo estaba bien. A partir de marzo eliminé la carne, la leche y los alimentos con lactosa, logrando una cierta mejoría. Pero en cuanto caminaba 150 metros notaba que me faltaba el resuello. Gané peso, llegando a más de 120 kilos con alimentación normal, con la obvia consecuencia de un edema en las piernas y por todo el cuerpo. Los análisis revelaron una esteatosis hepática grave que estaba evolucionando a cirrosis. El hígado ocupaba mucho espacio en la cavidad abdominal, presionaba el estómago, una causa probable del reflujo, y que había provocado una pleuritis en la parte baja de los pulmones con la consiguiente tos continua. El 5 de junio todo cambió. Veo una revista que trae en portada el título de su artículo, Curar comiendo menos, y pensé, sí, ya está, otra dieta de moda. Pero leí el artículo y me quedé de piedra. Tenga usted en cuenta, doctor, que soy diabético. Insulina, 18 unidades del NovoRapid 3 veces diarias y 22 unidades de Lantus por la noche. Píldoras de metformina y fármacos para bajar la tensión. A finales de junio adopté la dieta Longo y todo cambió. El resultado, 104 kilos. Camino o corro 5 kilómetros diarios y estoy yendo a clase de submarinismo. He suprimido las medicinas por la noche, las Latnus, porque me provocaban una fuerte hipoglucemia nocturna y he reducido el NovoRapid a 6 unidades por la mañana, 10 en el almuerzo y 8 en la cena. He dejado de tomar metformina. He suprimido cualquier clase de carne, de leche y alimentos que contengan lactosa. La mantequilla, la margarina, los fritos, el alcohol, los dulces y los azúcares. Y mi glucemia nunca pasa de 145. Mis médicos no acaban de creerse mi mejoría y me pidieron el artículo para leerlo. En este caso el paciente no siguió la dieta que imita el ayuno, sino la dieta de la longevidad, que sin embargo logró volver a sensibilizar las células a la insulina, causando una fuerte hipoglucemia nocturna. Ahora este hombre lo sabe. Al haber cambiado su alimentación de un modo tan radical y sin consultar a un especialista, ha estado en peligro de muerte. Si hubiese hecho también la dieta que imita el ayuno durante una de estas noches, el riesgo habría sido aún mayor. En resumen, los resultados del ayuno en estos pacientes son excelentes, pero el método de Juan Palomo, yo me guiso y yo me lo como, es preocupante y lo desaconsejo vivamente. El gran error de esta persona fue, sin duda, combinar la dieta con la insulina. Bastaba con una consulta al médico adecuado para que hubiese adoptado la misma alimentación, o si acaso añadiendo la dieta que imita el ayuno periódica, y los resultados habrían sido aún mejores.
sin arriesgarse a sufrir un choque hipoglucémico. Si su médico es reacio a ayudarle en la terapia o a la prevención de la diabetes, recurriendo a las estrategias alimentarias que he descrito en este capítulo, insista. Y si sigue oponiéndose, le aconsejo buscar un médico especializado en medicina integrativa, lo cual no significa que las terapias convencionales no puedan ser eficaces o determinantes, sino que el médico debería tratar de maximizar el uso de terapias que curan frente a las que frenan la enfermedad. Al final, es una decisión personal, pero si uno sigue la dieta para la terapia o la prevención de una enfermedad, necesitará la aprobación de un médico cualificado. Hace poco inauguré en la Universidad de Génova los cursos de formación de biólogos nutricionistas y médicos interesados en dietas de longevidad e imitadoras del ayuno. Espero crear una red de personal especializado en todo el territorio italiano. Tratar la obesidad. Muchos de mis proyectos parten de la idea de hallar una terapia para las enfermedades que aquejan a las personas, mientras que otros pretenden ayudar a mis amigos y mi familia o a mis colegas, a mis alumnos e incluso a mí mismo. No hace falta ir muy lejos para encontrar personas obesas, diabéticas, con tumores, trastornos cardíacos o Alzheimer, y no pasa una semana sin que alguno de los que se ponen en contacto conmigo le digan que ante una fase tan avanzada de su enfermedad no hay nada que hacer. De modo que con frecuencia elaboro los datos científicos para ayudar a estas personas. Contaré aquí dos de estos casos. El primero es el testimonio directo de una persona que ha perdido 18 kilos. He experimentado hasta ahora 15 ciclos de dieta que imita el ayuno de 5 días cada uno. En total he perdido 18 kilos, pasando de 114 a 96, lo que da 1.2 kilos por ciclo. Durante los 10 meses en que no pude seguir la dieta volví a engordar 2.7 kilos en total. La tensión arterial ha bajado de 130/80 a 120/70. Durante 3 o 4 semanas, entre ciclo y ciclo, me siento con más energía y soy capaz de trabajar más tiempo sin perder la concentración. La dieta no es lo que llamaría yo agradable, porque me gusta variar de ingredientes y preferiría una alimentación más internacional, pero creo que la duración de 5 días es lo bastante corta como para que resulte tolerable. De hecho, no me siento hambriento. Además, al cabo de 5 días puedo volver a mi alimentación normal y disfrutar con la comida que me gusta. Para mantener el peso alcanzado, procuro no comer mucho, pero de vez en cuando, entre ciclo y ciclo, me permito una hamburguesa, un par de yogures helados e incluso algún dulcecito para que la dieta no me resulte demasiado difícil y para no verla como una tarea que impone demasiados sacrificios. Caso 2. Otra persona obesa a la que he ayudado durante 15 años había hecho de todo para perder peso, partiendo de sus nada sanos 111 kilos, su perímetro abdominal de 127 centímetros y un porcentaje de grasa corporal del 38%, datos que la hacían candidata segura a contraer diabetes. Siguió 3 ciclos de dieta que imita el ayuno y el peso, tensión-presión arterial y el nivel de HbA1c mejoraron. Pero estas mejoras eran inútiles porque entre ciclo y ciclo, el paciente volvía a tomar una alimentación rica en grasas, azúcares y almidones, y recuperaba casi todo el peso perdido. En vista del riesgo que corría, le propuse hacer 4 ciclos seguidos de dieta que imita el ayuno. Sabía que las clínicas donde se practicaba el ayuno someten a los pacientes a dietas de 200 calorías diarias, incluso durante 4 semanas, sin que suelan surgir problemas. De modo que 3 semanas de dieta que imita el ayuno de 800 calorías diarias me parecían razonables, aunque el sujeto debía seguirlas bajo mi estricta supervisión y la de un médico. Este procedimiento funcionó y el paciente perdió 14 kilos, muchos de ellos de grasa abdominal, ganando a cambio energía y bienestar. Un año después no solo mantiene el peso, sino que sigue perdiendo kilos, y dice que la dieta que imita el ayuno, además de adelgazarle, le ha inducido a cambiar sus hábitos alimentarios por iniciativa propia. Esta misma estrategia ha funcionado con muchas otras personas, cuya evolución he seguido al margen de los ensayos clínicos tanto con hombres como con mujeres. El lector debe tener claro que solo se debe optar por los ciclos múltiples, 2 o más, de dieta que imita el ayuno, cuando fallan los ciclos periódicos.
y en cualquier caso debe hacerse con la aprobación y bajo la estrecha supervisión de un médico o biólogo nutricionista, mejor si está especializado en terapias de ayuno prolongado, porque esta terapia, si se aplica mal o con nutrientes equivocados, puede tener efectos colaterales, como una bajada excesiva de la tensión o de la glucemia, o malnutrición, carencia de vitaminas, minerales, nutrientes esenciales, etc. De igual modo, algunas interacciones potenciales de la dieta que imita el ayuno con algunas medicinas pueden hacer que seguir de un modo prolongado dicha dieta sea muy peligroso, como hemos visto en el caso de la insulina, razón por la cual de estos casos sugiero ciclos múltiples de 5 días en la dieta que imita el ayuno Prolon, que se ha probado clínicamente con este fin, aunque los sujetos sometidos a la experimentación solo la siguieron una vez y no de un modo consecutivo. Cuidado. Mientras no se complete con éxito la experimentación de las dietas que imiten el ayuno, debemos considerarlas solo terapias integrativas a disposición de los médicos y no como sustitutos de las terapias convencionales que se aplican en las enfermedades.